Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. Hola, muy buenos días, nuestros queridos hermanos. Llegamos a esta fecha, una fecha muy especial. Se acerca la Navidad. Ciertamente, hermanos, no sabemos con precisión cuál fue la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos, pues no es de ninguna manera pecaminosa festejar que el niño Jesús vino al mundo a nacer de una joven, de una virgen. Hermanos, hace unos días escuchaba en la televisión a un comentarista decir que qué había que festejar, qué había que hacer en esta Navidad si pues no iba a haber reuniones con familia, no iba a haber cena navideña, no iba a haber regalos. Hermanos, siempre, siempre la Navidad nos recuerda algo,
algo especial, algo que Dios hizo por nosotros. Mirando nuestra mezquindad, mirando nuestra pobreza espiritual, se apiadó de nosotros y envió al Señor Jesús en forma de un niño a nacer en Belén. Hoy vamos a ver una clase, hermanos, especial, porque al final de ella vamos a encontrar que existen algunos retos acerca de lo que vimos. Y hermanos, hay preguntas que solamente usted va a saber contestar. Usted consultando en su corazón. Hermanos, hoy vamos a ver lecciones y retos de una visita lejana. Bien, hermanos, yo les invito a orar y, hermanos, les invito a que veamos esta clase de forma relajada, hermanos. Es una clase de la palabra de Dios donde vamos a aprender y donde vamos a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos tuviste, Señor, tanto amor, porque se conmovió tu corazón de vernos tan perdidos, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer de una virgen en el poblado de Belén. Gracias, Padre Celestial, porque aquel niño un día crecería, porque llegó, Señor, vivió una vida santa y justa para contigo y fue sacrificado en la cruz del Calvario, pero no quedó en la muerte su cuerpo, sino resucitó y está ahora a la diestra del Padre y un día vuelve, porque así lo ha prometido. Gracias, Padre Celestial, porque no podemos separar el mensaje de la Navidad de estos otros eventos de la vida del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues voy a hacer desaparecer mi rostro ahora y vamos a continuar. Y, hermanos, felices fiestas navideñas, pásensela en familia, pero, hermanos, nunca pierdan de vista que el objetivo principal de esto es que un día Jesucristo vino a nacer. Vamos a seguir. Hermanos, iniciemos nuestra clase con una pregunta. ¿Qué es la Navidad? ¿Es la Navidad solo una fiesta? ¿Es solamente una ocasión para estar en familia? Déjeme que le platique el resultado de las encuestas realizadas en el 2019. El 87% de las personas respondió que la Navidad es un evento que convoca a las familias por excelencia. El 98% prepararán la cena en casa o en casa de un familiar con quienes pasarán esta noche tan especial. El 97.5% de las personas no saldrán de su ciudad de residencia durante los festejos del 24 y el 25 de diciembre. En cambio, el 31% saldrá de su ciudad después del 25 de diciembre. El 99% de las personas asoció la Navidad con regalos. Pero la pregunta es esta. ¿La Navidad es un solo motivo para festejar, para celebrar, para estar en familia, para obsequiarse regalos? Hermanos, ¿las personas saben de lo que se trata la Navidad? ¿Usted sabe de lo que se trata la Navidad? ¿Festejan realmente la venida del niño Jesús al mundo? La base bíblica sobre la cual vamos a fundar o fundamentar nuestro estudio en esta mañana se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Y hermanos, vamos a encontrar ahí que es la búsqueda de aquellos hombres sabios, de aquellos magos que les llama la Escritura, que vinieron desde el oriente buscando al niño Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y escribas,
del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a hacernos una serie de preguntas acerca de esta lectura. ¿Cómo cambiaría su vida hoy si se encontrara con el niño Jesús? ¿De qué manera lo buscaría usted? ¿Cuánta diligencia pondría hasta encontrarlo? ¿Y cuál sería el resultado de esa búsqueda y de ese encuentro? ¿Qué otros hechos rodearían su encuentro con Emmanuel, que es Dios con nosotros? Hoy estudiaremos el encuentro de estos hombres sabios de Oriente con el niño Jesús, cómo fue su búsqueda y cuál fue el resultado. Estoy seguro, hermanos, que ellos jamás volvieron a ser iguales después de este encuentro con el Redentor del mundo. Una gran pregunta marca el principio de nuestro relato. ¿Dónde está el rey de los judíos? Basada en los versos 1 y 2 de Mateo. Hermanos, la Biblia afirma que fue en días del rey Herodes. Hermanos, Herodes fue un personaje funesto que reinó desde el año 37 al año 4 después de Cristo. Fue un hombre que estaba paranoico y enfermo de poder. Mandó matar a su esposa Marián y a la mayoría de sus hijos. La simple pregunta ¿dónde está el rey de los judíos? Le conmovió, le hizo que se asustara. Muchos de los historiadores afirman que el temor a ser derrocado provocó que él enviara a matar o matara personalmente a la mayoría de sus hijos. Algunos comentaristas afirman que el último de los hijos muertos por este funesto rey ocurrió unos días antes de su muerte, cuando él se sentía débil y pensó que aquel hijo quería derrocarlo del trono, lo mandó matar. Hermanos, tal comportamiento provocó que Octavio César Augusto comentara en alguna ocasión. Dijo que era preferible ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Era un gran constructor. Construyó o reconstruyó el templo de Jerusalén, dándole un esplendor equiparable al templo de Salomón. Además construyó otra ciudad, que es la ciudad de Antioquía Marítima. El personaje que buscaban aquellos hombres era el rey de los judíos. Hermanos, que no necesariamente significaba para los judíos, sino que todo parece indicar que indicaba la procedencia de aquel rey, es decir, aquel rey que procede de los judíos, pero que excede el poder político o militar que aquel rey tenía. Un rey que tenía poder sobre la eternidad y sobre el corazón, tanto que las profecías avalaban su venida. Y aunque el rey mintió acerca del deseo de adorar, es obvio que reconocía que el Cristo estaba allí, que había nacido, y que como lo es hoy, es un personaje que tiene un poder más allá de la vida y de la muerte. Nada más basta hacernos esta pregunta: ¿quién antes fue anunciado de esta manera? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Esta estrella ha sido motivo de polémica, pero es un hecho milagroso.
El autor del libro de Mateo, David Cortés, pone en tela de duda y afirma que los relatos de la época asociaban la estrella con el rey, es decir, una coincidencia, solamente una coincidencia. Yo y muchos cristianos preferimos pensar en un hecho milagroso de Dios, que la luz de la paz brilló en medio de la oscuridad del pecado y que la luz de Dios venía a alumbrar al mundo. Las palabras oyendo, se turbó y toda la ciudad con él son el sello distintivo de esta nuestra segunda parte de nuestra clase, que se encuentra en el capítulo 2 de Mateo, versos 3 al 7. Dice la palabra de Dios que se turbó. Hermanos, la palabra turbar viene de una palabra griega que es tarazo, que significa molestia, inquietud, alboroto, espanto, susto, conmoción, agitamiento. Hermanos, ¿qué fue lo que provocó tal estado de agitación y desasosiego en aquel viejo rey? Él era un rey ya muy experimentado en conspiraciones y experto en toda clase de chismes. Se las sabía de todas. Pero al parecer, Herodes supo que ahora estaba en realidad frente a algo sobrenatural, que no se trataba de un mero rey humano, sino que verdaderamente se trataba del Mesías prometido. Así que comparó el dicho de aquellos magos con lo que revela la Escritura y convocó a escribas y sacerdotes para indagar diligentemente qué decían las Escrituras acerca del Mesías. Vea lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, fue la respuesta. Lo curioso, hermanos, es que en este punto Herodes tuvo la oportunidad de creer en el Mesías, de aceptarle como rey de su vida. Tuvo la misma oportunidad que usted y yo. La misma palabra que dio testimonio del nacimiento del Redentor en ese entonces es la misma que usted y yo consultamos hoy en día y somos capaces de aceptar y creer por fe. Hermanos, tuvo esa oportunidad. Aquellos magos le dieron testimonio. Él lo comparó con la Escritura. No había lugar a dudas. Hubiera sido tan sencillo aceptar al Mesías como su Salvador, pero perdió esa oportunidad. Al indagar diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella, le daba la oportunidad de saber la edad aproximada del recién nacido rey. Entonces, hermanos, parece ser que aquellos magos habían visto la estrella aproximadamente 1 año y medio antes de que se presentaran ante Herodes. Hermanos, entre 1 año y medio y 1 año y 9 meses antes. Entonces, hermanos, él sacó la cuenta y después esto va a traer funestos resultados para aquella región de Belén. Tan cerca, tan lejos, podría ser el resumen de esta parte de la narrativa bíblica que se encuentra en los versos 8 al 10 del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. La distancia entre Belén y Jerusalén es de 8 kilómetros solamente. Pero hermanos, asombrosamente, Herodes no fue capaz de recorrer esta distancia. Su altivez, su soberbia, su amor a los lujos, su amor al placer, le impidieron acudir al encuentro de aquel que podría haberle dado vida eterna, de ir junto con los magos a humillarse ante el Mesías prometido. No, hermanos, no recorrió esa distancia. Un asunto que nos debe hacer reflexionar, hermanos, es que muchos se quedan muy cerca de ser cristianos, pero sus ataduras familiares, sus ataduras religiosas
e incluso sus mismos prejuicios les impiden llegar hasta el Señor Jesús. Hermanos, Agripa, un pariente de Herodes, del rey Herodes, dijo en una ocasión cuando Pablo le dio su testimonio en Hechos 26-28, por poco y me persuades a ser cristiano. Ese poco fue lo suficiente para llevar al infierno a aquel hombre y a todos los que no deseen recorrer la distancia entre ellos y el Salvador, entre ellos y Jesús. Hermanos, también muchos cristianos se niegan a caminar el camino junto con el Señor, llevando vidas sin frutos y estériles. Hermanos, en contraste, los magos reencontraron la dirección que la estrella les marcaba, que les había conducido desde sus tierras hasta donde estaba el niño. Hermanos, quizá ellos pensaron que el niño que nacía debía de estar en ese palacio donde estaba Herodes. Por eso se desviaron del camino, pero fueron capaces de reencontrarlo nuevamente y llegaron hacia ahora, sí, hermanos, a la casa. Ya no era el pesebre, hermanos. Acuérdense, ya había pasado mucho tiempo, hermanos, y provocó gran gozo entre los que estaban presentes. Muchos dicen que los magos dudaron de la estrella. Hermanos, yo en lo particular pienso que fue para que se cumplieran las profecías acerca de lo que pasaría con la matanza de los niños en Belén y la huida a Egipto de José, María y el niño. Una casa y un niño. Versos 11 y 12 del capítulo 2 de Mateo. Hermanos, ya el niño no está en el pesebre más, está en una casa y no se le denomina recién nacido, sino niño, lo cual nos da la idea de que ha pasado ya algún tiempo desde su nacimiento. Pero vea, hermanos, lo que hacen estos hombres sabios, estos magos, cuando ven al niño. De inmediato, hermanos, se postraron y le adoraron. La palabra postrarse, hermanos, viene de una palabra griega que es persontes, que significa caer, caerse, caer de rodillas, postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse o morir ante aquella persona. Y adoración, hermanos, es la manera como se responde a la divinidad y la grandeza de Dios. Esto denota, hermanos, un cambio profundo en la vida de aquellos hombres. Nada volvería a ser igual después del encuentro que ellos tuvieron con el Mesías. Un encuentro que nunca va a dejar igual la vida de cada uno de nosotros. Un encuentro que da vida y que cambia la vida y el sentido de la existencia, como es expresado por el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay que recordar, hermanos, que ellos se desprendieron de todos aquellos regalos valiosos. Hermanos, dieron todo de sí, todo lo de valor, todo lo que para ellos significaba algo, hermanos, lo entregaron, lo ofrecieron a los pies de aquel niño que había venido a redimir los pecados del mundo. Hermanos, ¿qué ponemos nosotros a los pies de nuestro Señor? Después ellos son avisados en sueños a regresar a sus lugares de origen por otro camino. Hermanos, la Biblia no nos dice si ellos supieron el motivo por el cual debían de regresar por otro camino. No lo dice la Escritura. Hermanos, quizás Dios ni siquiera se los reveló. No les tuvo que dar tantos detalles. Pero el cambio había sido tal que no necesitaron explicaciones. Ellos simplemente obedecieron. Y así lo afirma rotundamente la palabra de Dios. Fueron por otro camino. Es decir, obedecieron. Obedecieron a la palabra del Señor. Hemos visto el relato bíblico. Ahora, hermanos,
vamos a encontrar los retos que nos plantea esta porción de la palabra de Dios. Y hermanos, muchas de estas cuestiones, de estos argumentos que vamos a presentar, hermanos, usted lo debe de responder consultando su vida, consultando su corazón y preparándonos como nos encontramos ya para un año nuevo, hermanos, preparándonos para decirle al Señor, Señor, me doy cuenta ahora y el Señor, igual que estos hombres, ahora me rindo ante ti. Vamos a ver entonces ahora, hermanos, los retos de este relato bíblico. Ahora, hermanos, vamos a encontrar como reto número 1 el reto del seguimiento. La luz del Evangelio de Cristo desafía a todos a seguirle. Cada uno toma su decisión. Hermanos, el seguir al Señor desafía tu estatus de comodidad. Hermanos, nunca espere un servicio para Dios cómodo. Cuando el Señor le llama, no le llama, hermanos, a estar en una oficina, no le llama a estar detrás de un escritorio, no, hermanos, le llama a ensuciar sus zapatos, le llama a predicar de la palabra de Dios, le llama a decir su testimonio, a decir lo que Dios ha hecho con usted. Hermanos, desafía su edad, desafía su salud y desafía todas las dificultades que usted pueda plantear al Señor. Hermanos, no hay edad para jubilarnos cuando estamos al servicio del Señor. Hermanos, desafía nuestros valores culturales y familiares. Hermanos, muchas veces hemos puesto a la familia antes que a Dios. Estos hombres que vinieron en búsqueda del niño Jesús dejaron familia, dejaron fortunas, dejaron palacios quizás en sus tierras de origen y dejándolo todo, vinieron en pos solamente de una estrella para venir a adorar al Rey de los judíos que había nacido. Hermanos, ¿qué seremos ahora capaces de dejar nosotros? Ahora, hermanos, el reto del testimonio. ¿Cuánto te afecta el niño Jesús a ti? Pero ¿cuánto afectas tú a quienes te rodean? ¿Cuánto hace que no eres turbado por la luz del Evangelio de Cristo? Hermano, ¿cuánto hace que la palabra del Señor no conmueve tu corazón? ¿Cuánto hace que no te conmueves al pensar en el amor del Señor, al venir y dejar su trono de gloria y venir a nacer en la persona de ese pequeño ser? Otra pregunta más, hermanos. ¿Hace cuánto que tu testimonio no causa turbación entre los que te rodean? ¿Hace cuánto no causas mella entre los que están rodeándote en tu trabajo, entre tus vecinos, entre tus amigos? Estamos llamados, hermanos, a ser personas que turben a la sociedad. Estos magos llegaron con un mensaje. Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él ante la sola pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Usted puede turbar el lugar donde vive, el lugar donde trabaja y el lugar donde se desenvuelve con su solo testimonio, diciéndole a las personas que usted ha encontrado a aquel Redentor que buscaron aquellos hombres desde tierras muy lejanos. Hermanos, su testimonio afecta a los demás y el testimonio del Señor le afecta a usted. Y en la medida que usted es afectado por el testimonio del Señor, usted afectará a los demás con su testimonio. Ahora, hermanos, el reto de la postración y de la adoración. Nadie que tenga un encuentro real con el Señor volverá a ser igual. Aquellos hombres adoraron y se postraron. Hermanos, dice que la palabra que significa, que se traduce como postrarse, hermanos, significa caer, dejarse morir, abandonarlo todo. Hermano,
cuando nosotros nos postramos y adoramos la majestad del Señor, seremos capaces de abandonar todo lo que somos para reconocer la grandeza de aquel que nos amó y nos redimió de nuestros pecados. Seremos capaces de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Hermanos, no podemos conformarnos con poner un remiendo en un vestido viejo. No, hermanos. Aquel que no es renovado por el poder del Evangelio, que no es capaz de ser una criatura nueva por la palabra del Señor. Hermanos, debemos de pensar realmente si estamos en plena comunión con nuestro Dios o no. Hermanos, estamos llamados a postrarnos y adorarlo en todo momento de nuestra vida. Y como cuarto y último reto, encontramos el reto de la obediencia y la sumisión. Hermanos, la obediencia y la sumisión es el principio y el fin de la vida cristiana. Hermanos, muchas veces la obediencia nos llevará en contra de aquello que se nos marca como el sentido común o lo que pensamos que es mejor para nuestra vida. Hermanos, muchas veces iremos por caminos donde el Señor nos lleve y que, hermanos, no sabemos a dónde vamos. Simple y sencillamente vamos por obediencia. Lo más sencillo, hermanos, es rebelarse en forma activa, como cuando Jonás fue en sentido contrario de donde le mandaba el Señor. O pasivamente, hermanos, simplemente no hacemos nada. Nos callamos, como aquel hombre que recibiendo un talento decidió enterrarlo en la tierra sin ponerlo a trabajar. Hermanos, es lo más común entre el humano, no obedecer, no someterse sino rebelarse. Hermanos, la verdadera fe se muestra con obediencia. Hermanos, no grite, no haga muchas cosas, hermanos, obedezca. Con su obediencia, hermanos, manifiesta lo que es su vida. Obedezca al Señor. Y aquí reiniciamos el ciclo. Y aquí encontramos, hermanos, un resumen de los retos. El reto del seguimiento. La luz del Evangelio de Cristo siempre le va a desafiar a seguirle. Hermanos, en toda decisión que usted tome, va a tener que seguir al Señor. El reto del testimonio. ¿Cuánto nos afecta la palabra del Señor? Y en la medida que la palabra del Señor nos afecte a nosotros, nosotros seremos capaces de afectar a los demás. El reto de la postración y de la adoración. Nadie que tenga un encuentro real con el Señor puede volver a ser igual o puede seguir siendo igual. No, hermanos. Y el reto de la obediencia y de la sumisión, que es el principio y el fin de la vida cristiana. Así, hermanos, llegamos al final de nuestra clase. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos tu nombre. Gracias, Señor, porque estos hombres con su testimonio nos dejaron grandes enseñanzas, pero también grandes retos. Padre Celestial, permítenos abordar estos retos con valentía. Permítenos abordar estos retos con entereza, sabiendo que tú estás de nuestro lado. Permítenos ser cada día mejores hijos tuyos. Que el año 2021, Padre Celestial, marque para nosotros un nuevo inicio, una nueva oportunidad de servirte. Te alabamos y te glorificamos y gracias, Señor, por haber venido a nacer en aquella persona del niño Jesús. En el nombre de Cristo, amén. En la siguiente diapositiva, hermanos, van a encontrar el número de WhatsApp. Podemos responder sus dudas y aceptamos cualquier sugerencia. Hasta luego.